Buenas tardes Chile, buenas tardes Concepción, ¿cómo están? Un gusto saludarles en un nuevo capítulo, un nuevo programa de Radio Dirección por las pantallas de TV8 y señal 23 de BTR. Quien les habla, su amigo y hermano Carlos Bravo Sangüesa, en un nuevo capítulo de esta ya quinta temporada de Radio Dirección, juntos totalmente en vivo acá, nuevamente un día viernes a las 17 horas, un poquito pasado, estamos para compartir con ustedes y compartir acerca del Señor y compartir palabras, alabanzas, testimonios, temas relacionados con las Escrituras, así que quiero saludarle, le mando un abrazo a la distancia y agradecer a Dios por esta bendición de estar reunidos en este nuevo capítulo de Radio Dirección, que ustedes nos permitan poder compartir con ustedes a través de su tablet, del televisor, de internet también, porque también yo les digo desde ya, ustedes pueden vernos en la señal online de TV8, ustedes buscan en Google o en la Google, ponen ustedes TV8 Concepción y aparece la señal en vivo y ahí van a estar viendo Radio Dirección y toda también la programación de este canal que ha sido de bendición para nosotros. Saludar también a nuestro hermano Miguelito Arrati en los controles, que siempre nos ayuda. Si no fuera por el equipo técnico y humano de TV8, no podríamos nosotros llevar adelante este programa. Y así que un gran abrazo, hermano, Dios te bendiga a ti y tu familia. Y gracias a Dios de estar con ustedes nuevamente. Hoy día, en este día viernes, vamos a estar compartiendo con un hermano que luego lo voy a estar presentando. Pero antes de ello les quiero decir que ustedes pueden, así como lo han hecho tantos hermanos y hermanas, estar escribiéndonos al número que aparece en pantalla, que es el número más 569-6902-9732. Más 569-6902-9732. Este número que luego también va a estar apareciendo es un número donde ustedes nos pueden estar contactando para oración. También nos han enviado peticiones de trabajo, personas también que han tenido algún problema, nos han escrito, personas que están buscando también algún canal para poder exhibir su emprendimiento, también lo pueden hacer. Hay hermanos también en la fe que nos han enviado trabajos, por ejemplo, hace poco estuvimos promocionando una caminata bíblica, una caminata cristiana, así que está abierto el número para que ustedes nos puedan estar escribiendo. Lo que sí, les pediría que no nos llamen ahora, que estamos en vivo, sino que a lo mejor nos puedan llamar después, pero sí nos pueden estar escribiendo. O quizás si hay una pausa nos pueden estar igual llamando, pero el número más 569-6902-9732. Desde ya les quiero presentar a un invitado que va a estar con nosotros. Es primera vez que está con nosotros acá en Real Dirección. Y agradecerte, hermano, y quiero que le demos la bienvenida. Dios te bendiga mucho, hermano. Hoy día está con nosotros en Real Dirección. Presentamos a nuestro hermano Fernando Silva. ¿Cómo estamos, hermano? Gusto saludarte. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes en este canal. Muchas gracias, Carlito en este caso, al canal que nos propician este espacio tan grato. Gracias, hermano. Gracias a ti por darte un tiempo de estar compartiendo acerca de la palabra del Señor. Y bueno, te quería, como te decía, quería preguntarte primero, y tú nos cuentes un poquito para que te vaya conociendo un poco a la gente que nos está viendo acá en TV8, de cómo llegaste a la iglesia, si nos puedes compartir un poquito, hermano, para entrar ya en esta conversación. No hay problema, como diríamos los evangélicos, soy nacido y criado en la iglesia. Sí. De padres cristianos, viviendo toda la vida al alero, a la enseñanza de estar en el templo, pero ya a eso de los 13 años, 14 años fue mi primer encuentro con Dios de manera honesta, genuina y consciente. Y de ahí esos cambios que el Señor va haciendo progresivamente en uno hasta que uno comienza a conocerle un poco más cada vez. Y con la disposición de servir en su obra, el Señor nos ha permitido poder desempeñar distintas labores en la iglesia y hasta el día de hoy sigo admirándome de Él, sorprendiéndome de todo lo que Él hasta el día de hoy me ha dado y permitiéndome conocer gente tan bonita como lo ha permitido que yo estando en Santiago, estando en Puente Alto, donde se desarrolló casi toda mi vida, he llegado a conocer a personas como en el Biobío, como es tu caso, Carlito. Gracias, hermano. Sí, sí, yo eso me acordaba, hermano, de estas transmisiones. ¿Te acuerdas en pandemia que estábamos ahí con el pastor Humberto Órdenes? Estábamos con hermano Nelson Collado, hermano Ricardiño de La Serena, el otro de Viña y así. Y ahí conocí también, podemos compartir, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y bueno, así en otras instancias también dentro de la iglesia, fuera Sí, de ella, claro. en grupos de amigos, en distintas ocasiones uno se encuentra con personas que están
esforzándose por hacer la voluntad del Señor. Así que es un gusto poder compartir contigo. Qué bueno, hermano. Y dentro de la iglesia también has hecho varias cosas, varias labores, ¿verdad? Entre ellas la música, la palabra, si nos puedes contar un poquito de la enseñanza igual de la Sagrada Escritura. Sí, ni un problema. Bueno, partí trabajando principalmente en el coro en un momento con el teclado. De ahí pude insertarme en el área de los jóvenes, entrando al conjunto regional y de ahí sirviendo en distintos ministerios. En el área de evangelismo estuve trabajando en mi región metropolitana. Después fui delegado nacional, digamos, de la Iglesia Pentecostal de Chile. Pude participar en distintos cargos directivos. Ya el año 2021 al 2025 fui coordinador nacional, que fue un tremendo privilegio, una gran oportunidad. Ahí pude servir con un grupo de jóvenes fantásticos que la labor de la comisión es entrenar líderes de sus iglesias locales para que el trabajo de las nuevas generaciones sea aún más efectivo y más fructífero. Y ahí pudimos estar trabajando arduamente. El Señor nos permitió, bueno, en ese lapso de tiempo, visitar muchas regiones, conocer hartas realidades, muchas personas que hacen un trabajo muy lindo y que en distintas localidades de pronto, como no hay tanta redes sociales o publicidad, no se conoce tanto, pero ahí hemos estado animando, enseñando. En mi parte también he estado estudiando teología los últimos años, consciente del llamado del Señor a servir, eh, tratando de hacer lo mejor posible. Me comencé a estudiar teología, hoy ya tengo el bachiller en teología, estoy estudiando la licenciatura y dentro del mismo instituto en el que estoy también me dieron la posibilidad de iniciar la docencia de los estudiantes de primer año, así que también he estado potenciando el área de la enseñanza y de la teología durante los últimos años. Y esto es lo que pasa con el Señor, que uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina porque Él te sorprende en el camino y eso es muy lindo. Qué bueno, hermano. Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy día, ¿verdad? Podemos ya empezar a ingresar, a entrar a este tema que queremos hablar respecto del ministerio juvenil. No sé si tú nos puedes dar una introducción de qué trata estas palabras que de repente para aquellos que nos están escuchando, para mí también a lo mejor un poquito difícil de explicar, ¿cierto? El ministerio juvenil. Sí, sí, ni un problema. A menudo cuando decimos ministerio juvenil en algunos contextos pareciera tener como un poco de respeto porque se asume que el ministerio es solamente el ministerio pastoral. Sí. Pero la verdad es que la palabra ministerio apunta a un pequeño servicio, a un servicio pequeño, a un servicio sencillo. Contrapone con la palabra magisterio, que es la que todos buscaban, la de los, digamos, la de los monarcas, la de la gente del gobierno, eso era un magisterio. Pero el Señor cuando trae ese ministerio, el servicio pequeño, lo enseña así. Y cuando hablamos del ministerio juvenil significa servir de la manera más sencilla y humilde también a las nuevas generaciones. Así que en eso me he estado desempeñando más de 12 años de mi vida y me gustaría también que pudiéramos compartir de eso, de lo lindo que es servir a las nuevas generaciones. Exactamente, hermano. Mira, o sea, es algo sencillo, algo que está como a la mano de uno, cercano para hacerlo, ¿no? Y que uno lo pueda realizar y desarrollar para bendición de los demás y para que crezca el Evangelio, ¿verdad? Algo así, en palabras más simples. Exacto. Sí, a veces se asume que el ministerio es grande, pomposo. Bueno, hoy en día tenemos esa mirada del ministerio, sobre todo cuando se mira en iglesias, en pastorales, hay una visión, yo creo, en mi opinión, un poco distorsionada. El ministerio es acompañar a las personas, caminar con ellos, es que el carácter de Cristo crezca en las personas. Y a veces hoy día se ve el ministerio como tener una iglesia grande, como ser popular, como tener buenas redes sociales, como que las predicaciones estén en YouTube y estén compartiéndose. Pero el ministerio tiene que ver con el servicio humilde, sencillo. O sea, cuando nosotros tenemos de maestro a un hombre que siendo rey se puso la toalla para lavar los pies de sus discípulos, no podemos tener nosotros otra visión de ministerio. Y eso creo que es muy importante cuando uno se acerca al servicio en la obra del Señor. Así es. Eh, y ese tema, hermano, dentro de lo que estábamos hablando, que tú me envías como menos de lo que queríamos compartir, la segmentación de la iglesia. ¿Qué quiere decir tú con eso, segmentación? ¿Como una división, ¿no?, que ha tenido la iglesia en este ámbito?
Exacto. Cuando hablamos de ministerio juvenil y pensamos en la iglesia local, uno puede entender que la iglesia tiene distintas áreas de servicio. Mm. Las nuevas generaciones, los niños por una parte, las mujeres, los varones, la pastoral central, la música y distintas otras áreas que se abran. El área social, la misericordia, son áreas que también se están abriendo y qué bueno que así sea. Pero a veces el dividir tanto la iglesia o segmentar tanto provoca un desafío de que el lado de los jóvenes está muy desligada de la labor pastoral o de otras labores de la iglesia. Entonces, al fin y al cabo, los líderes de jóvenes trabajan con sus jóvenes en la manera de lo posible, pero a veces un poco desconectados de la visión pastoral, sin recursos, y eso provoca que el trabajo no tenga el impacto que pudiera tener si se reuniera y se trabajara pensando en que todos trabajen de una manera unida. ¿A qué me refiero con esto? A que los niños deberían trabajar de tal manera que los jóvenes sepan cómo vienen preparados esos niños para acogerlos en el grupo. Mm. Los jóvenes deberían trabajar de la misma manera para que esos hermanos y hermanas se inserten, tengan relaciones, puedan formar familia y se arraiguen en la iglesia. Y con esas miras, digamos. Pero a veces trabajamos muy en silos, como se diría, muy como en mi sector y no te metas con lo mío y el otro trabaja en lo suyo. Entonces, esta segmentación que se divide, que se hace en segmentos, creo que afecta a veces el ministerio juvenil. Y vemos muchos jóvenes que a veces podrían ser iglesias que tienen recursos, pero que a los jóvenes no se les asigna un presupuesto, o que no tienen fechas, o que tienen que de a veces utilizar la misma infraestructura o buscar cuándo utilizar el templo o otros lugares porque tampoco se les da la prioridad dentro de todas las otras actividades que pueda tener la iglesia. Entonces esta segmentación de mirarlo como diferentes grupos a veces afecta a los grupos juveniles. Y eso quizá, hermano, igual puede afectar por el ámbito de que la misma palabra enseña que todos somos un cuerpo, ¿no? Entonces, todos formamos un cuerpo y estar muy divididos, segmentados, no, quizás no lo genera, ¿cierto? Ahí van a haber problemas. Exacto. Y también pasa esto porque a veces cuando pensamos en el ministerio juvenil se ve como una especie de práctica, Mm. pero el verdadero ministerio, que en este caso asumen que es el ministerio pastoral, y se pone por lo tanto gente inexperimentada a dirigir la nueva generación o acompañarle, o la labor pastoral de la iglesia no está tan vinculada al ministerio juvenil y en ese caso se debilita. Eso es un tremendo desafío, porque creo que justamente en esta etapa de las nuevas generaciones, adolescencia, preadolescencia, donde ellos están definiendo hacia dónde van, quiénes creen que son en la vida, qué decisiones críticas están tomando. O sea, cuando un joven, una señorita, decide con quién se va a casar, si realmente es cristiano o no es cristiano, esa decisión le va a marcar para toda la vida. Mm. Y en ese momento, en la juventud, es donde ellos están tomando esas decisiones tan críticas. Entonces, por eso es muy importante que el liderazgo juvenil no se vea como una práctica, sino que tengan idealmente personas preparadas, maduras, consejeros, personas que puedan servir de mentores y por supuesto también la labor pastoral que esté muy pendiente de ese grupo, porque en la manera que tengamos unas nuevas generaciones arraigadas, vamos a garantizar que la iglesia va a continuar muchos años más. Exactamente, hermano. Mira qué importante, hermano. De repente uno ve o cree que esos grupos, incluso entre adolescentes y jóvenes, no se les da esa importancia, hermano. Yo mismo a veces, de que esto amerita, porque tú tienes toda la razón. O sea, en ese momento, en esas edades, en esa etapa de la vida, donde se toman esas decisiones y que marcan el carácter que va a tener la persona, qué es lo que va a realizar al futuro, hermano. Y eso, más o menos, ¿en qué edad se centra eso, más o menos, Fernando? Como más o menos 12 años en adelante, más o menos, ¿verdad? Más o menos desde la preadolescencia hasta la adolescencia es donde la persona ya va decidiendo qué rumbos tomar. Te voy a poner un ejemplo muy comercial, pero yo estoy seguro que lo podrían entender. Es en la preadolescencia donde las grandes marcas pelean porque estas personas los elijan a ellos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú ves un adolescente o un preadolescente que a los 10 11 años elige Adidas y que se viste con ropa Adidas y que le encantan las zapatillas Adidas, Mm. esa persona va a comprar Adidas toda su vida.
Y de la misma manera, si elige un club de fútbol, se va a quedar con ese club de fútbol toda la vida. Mm. Y de la misma manera, las grandes marcas están apostando hoy en día, a través de TikTok, a través de las redes sociales, a captar ese público joven porque va a ser el que se va a quedar con ellos toda la vida de cierta manera. Y no nosotros en la iglesia no lo estamos haciendo así. Entonces, es en esas edades, en la preadolescencia y la adolescencia, donde deberíamos permitir que ellos formen los vínculos más fuertes en la iglesia local, con mentores, con personas que le acompañen para que en ese lugar, en esa iglesia local donde se planten, sea la iglesia en donde ojalá se desarrollen toda su vida y no sea un momento en donde ellos comiencen a tener amistades fuera de la iglesia que le enseñen otras cosas o que le lleven en diferentes direcciones. Mm. De hecho, la misma palabra lo dice: enseña al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces es aún en las edades más tempranas donde tenemos que marcar, por así decirlo, el corazón de nuestras nuevas generaciones, con relaciones significativas, por supuesto con la palabra del Señor, bañándolo en oración para que el Espíritu Santo obre en sus vidas y que puedan aferrarse al Maestro. Creo que es muy importante intervenir en esa edad temprana. Exactamente, y intervenir, hermano, y las personas que intervengan, como estamos diciéndolo, tienen que ser personas, hermanos, que estén preparados o que estemos preparados para esa misión, ¿verdad? Porque no es menor lo que van a realizar, o sea, es una labor que es súper importante y si no estamos preparados para eso, o los mentores, los hermanos que van a ayudar en esa labor, no están preparados, van a haber consecuencias, quizás no en el momento, pero después, ¿cierto? Y que Exacto. quizás la estamos viendo ahora en nuestras iglesias. Sí, por supuesto. Bueno, también está la visión a veces en las pastorales, que se ponen personas a dirigir los grupos de jóvenes cada año. Y tienen sus razones, por supuesto. Cada pastor local tiene la facultad de dirigir como mejor le parezca Mm. Sí. el grupo de personas, la congregación que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Pero creo que tampoco es bueno hacer tantos cambios o improvisar gente porque a lo mejor va a crecer o darle este lugar para que crezca, sino en realidad apostar por personas que yo apostaría, por así decirlo, por acuñar este término, porque sean pastores de jóvenes. Y yo sé que a esto en algunas congregaciones puede sonar Mm. hasta atemorizante, porque en algunas congregaciones no se comparte el liderazgo pastoral. Es un pastor y los demás le siguen. Pero cuando uno ve iglesias que van creciendo de manera sana, generalmente tienen un cuerpo pastoral. Un cuerpo pastoral, hay una pareja de pastores que se dedican a los jóvenes, una pareja de pastores que se dedican, no sé, a lo social, otra que se dedica a la enseñanza y así van compartiendo la responsabilidad de dirigir una iglesia porque Mm. no es fácil y mientras más personas puedan haber en armonía y en comunión, mejor se cuida al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hay jóvenes adolescentes y son muchos y están tomando decisiones y a veces hay que acompañarle en problemas familiares, hay que acompañarle en situaciones psicosociales, porque hay jóvenes que de repente sus familias son cristianas, pero su entorno, sus colegios, su junta, es muy difícil mantenerlos íntegros, por así decirlo, ante Mm. tanta tentación que tienen alrededor. Entonces, justamente en esta etapa, como es un trabajo tan delicado y tan demandante también, creo que deberíamos tener una pastoral juvenil, personas que se dediquen a caminar con los jóvenes la mayor parte del tiempo ya a afirmar su fe de manera madura y de manera consciente. Porque poner un líder con poca preparación para que aprenda puede dañar a la juventud porque ese líder probablemente va a aprender lo que tiene que hacer, pero no va a ser capaz de darle a las nuevas generaciones lo que necesitan para crecer en el conocimiento de Cristo y afirmar sus pasos. Amén. Estamos compartiendo acá con nuestro hermano Fernando Silva desde la comuna de Los Ángeles, acá en la octava región. Quiero enviar un saludo, hermano. Nos están viendo desde Talcahuano, por si acaso desde el sector de Santa Leonor, una hermana que siempre nos ve, nuestra hermana Marcela Leiva. Buenas tardes, señor Carlos Bravo, viendo su excelente programa junto a mi hermana Neri Leiva y mi familia. Bendiciones para usted y su invitado. Amén. Muchas gracias, hermana Marcela. Aquí estamos con Fernando. Fernandito, y aparte de este tema de que los hermanos que estén encargados de estos grupos estén preparados, también tienen que, yo pienso también
sería bueno, como tú dices, un matrimonio, una pareja, pero un hombre y una mujer, ¿verdad? De repente por las circunstancias que pueden comunicarse, por los problemas que pueden tener los jóvenes en esa edad y sobre todo para que tengan mayor confianza, ¿cierto? ¿Qué piensas tú? Sí, por supuesto. Mm, Tener líderes que sean masculinos, líderes femeninos, hermanas, hermanos que nos ayuden en esa labor es primordial. Van a haber situaciones en las que mujeres necesariamente tengan que abrir su corazón con mujeres sí. y hombres también puedan hablar con hombres de una manera más honesta, genuina. Por eso es necesario que si hay, bueno, si es que hay un matrimonio que tiene ese llamado a servir a las nuevas generaciones, muchísimo mejor. Pero si no es un matrimonio, si es un hermano y una hermana y pueden compartir el liderazgo en humildad ante el Señor, sería una bendición. Lo que pasa es que en algunos contextos no se comparte el liderazgo, porque la persona que está a cargo se siente amenazada si hay otra persona que tiene un liderazgo fuerte. Y es todo lo contrario, si hay una persona que está siendo usada por Dios, bendice al cuerpo de Cristo. Mm. Entonces, en ese sentido debemos tener la humildad de saber compartir con otras personas la bendición de poder servir. Al fin y al cabo, esto no es para edificación de un ministerio personal, de ser Sí. más conocido o de que la gente vea lo que se... No, no, si esto es para que el Señor brille, para que el carácter de Cristo crezca en los jóvenes. Y eso es lo importante, no hacernos conocidos acá, sino que nuestro nombre sea conocido ante el Señor. Amén, justamente, hermano. Y aparte un tema de la preparación que necesitan estos hermanos o que necesitamos, también, bueno, que sea un hombre y una mujer, mejor, ¿cierto? Más fácil para poder facilitar todo lo que tengan que comunicar. Además, hermano, tener un programa y una ruta, ¿no? Una hoja de ruta de qué es lo que se pretende hacer, ¿cierto? Y que sea inspirada por Dios y que sea de crecimiento para el futuro para la iglesia y el Evangelio. Por supuesto, siempre es importante saber hacia dónde vamos y recalcar esa visión. De hecho, Lucas Ley siempre habla acerca de eso. Es uno de los más grandes exponentes y Sí, entrenadores de líderes de las sí, nuevas generaciones. sí. Y a mí me pasó cuando serví en la posición de la coordinación nacional. El Señor años antes había puesto un versículo en mi corazón para dirigir, que era Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tomaba ese versículo para darle una dirección al trabajo de los 4 años, porque el periodo duraba 4 años. Entendiendo que Jerusalén habla en este contexto, en este versículo, de que Jerusalén es la gente cercana. Mm, Judea son tus vecinos, digamos los que están al lado, pero que tienen que conocer también del Señor. Samaria son los que teóricamente no conocen a Dios, eran los idólatras para los judíos. claro. Y hasta lo último de la tierra tiene la connotación misional. Entonces, nosotros dividimos, al menos en estos 4 años, abarcando cada una de estas áreas. El primer área, Jerusalén, tu gente cercana, quién eres en la intimidad y quién eres con tu familia, con los que te ven día a día. Y después así vamos agrandando el círculo. Después tu familia, después tu vecindario y después hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros siempre éramos conscientes de cómo iba a ser el trabajo a lo largo de estos 4 años. Iban cambiando los lemas, iban cambiando las metodologías, pero nosotros sabíamos a qué apuntaba y cuál era la enseñanza de cada año. Entonces eso le da dirección, te ancla para poder avanzar. De la misma manera debería ser así en los grupos locales, de tener una visión, Mm. no una visión aparte, sino que el grupo local debiese nutrirse de la visión pastoral para servir en la iglesia de acuerdo a las necesidades que hayan alrededor. Pero eso es parte de tener una estrategia a largo plazo. Si hay cambio de líderes año a año y uno dice vamos a la derecha y el del año siguiente dice vamos a la izquierda, Claro. probablemente sea un trabajo que no dé tanto fruto. Exactamente, hermano. Exactamente. Bueno, además, estamos compartiendo acá con nuestro hermano Fernando acá desde Los Ángeles. Una cosa igual, hermano, importante es que ahora también se está presentando un desafío que yo creo que en otras oportunidades no, porque los que son adolescentes, jóvenes ahora, son distintos a los que estaban antes. Aparecen temas, hermano, que incluso son polémicos, como la homosexualidad, ahora aparecen los terians, tantas cosas, hermano. Y yo creo que necesitamos tener gente y hermanos preparados para este tipo de desafíos en este siglo, hermano. Hay cosas que son nuevas, ¿verdad? Por supuesto, hay cosas que van surgiendo, debemos entender que
el Señor no cambia. La palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso lo tenemos claro. Pero debemos recordar que nosotros tenemos una misión específica que es ir a las personas, ir y hacer discípulos. Y esa misión cambia mucho dependiendo de dónde estamos emplazados, según el momento, según la situación en la que estamos viviendo. Los apóstoles tuvieron que hacer discípulos en un momento de mucha persecución. En el siglo cuarto, la iglesia, por ejemplo, ya era parte del Estado. Cuando sabemos que Constantino hace que el cristianismo sea la religión del Estado, aparecen otras dificultades. ¿Cuáles eran? Combatir las herejías, proteger la ortodoxia. En el siglo X, en el siglo IX, por ahí, la iglesia se había alejado de las poblaciones y la vida cristiana se veía solo para los que estaban en monasterios y no para la vida cotidiana y la gente luchaba para acercar a Dios a la comunidad. En la Reforma Mm. hubieron otras dificultades y así, la misión ha sido siempre la misma, pero han habido distintos matices y distintas necesidades. Hoy en día nosotros tenemos una misión, que es la misma que tuvieron mis abuelos, por ejemplo, en los años 60, en los años 70. Pero hoy día en nuestra sociedad hay muchachos, jóvenes señoritas, con necesidades especiales, digamos, necesidades diferentes en el sentido de la neurociencia, neurodivergentes. Hay personas diferentes en un sentido también desde dónde están emplazadas las comunidades. Muchas de las iglesias están en la periferia y la necesidad ahí es de la carencia de que a veces falta un padre, de que no hay economía, de que no alcanza hasta fin de mes y muchas cosas así. Pero si tú te vas a una iglesia en un sector un poco más acomodado de la ciudad y la carencia quizás es distinta, hay dinero, pero hay una carencia afectiva. Puede tenerlo de todo, pero no hay paz, no hay comunión, no hay armonía porque no está Cristo. Entonces uno debe aprender a leer el lugar donde está y en base del lugar donde está, ser fiel a la misión de Dios que son las personas. Las personas, independiente de lo que le esté ocurriendo en ese momento, cualquiera sea la dificultad, uno debe pensar en ellos. Por eso, creo, en mi opinión, que tener una estrategia, una única estrategia nacional para todas las edades, para todos los contextos, no es lo más eficaz, porque hoy en día nuestro país es muy diferente en el norte, en el sur, en Sí. Santiago. Yo ahora que estoy cambiándome de ciudad, de Santiago a Los Ángeles, noto que la gente es muy diferente, que la vida es muy distinta. Entonces no se puede tener la misma estrategia, pero sí tenemos la misma misión, las personas. Y cómo los acercamos, ahí el Espíritu Santo nos debe guiar para ser lo más eficaz, lo más bíblico y llevar a las personas a los pies de Cristo, que al fin y al cabo es lo que debemos hacer. Bien, así es, hermano. Hoy día, fíjate que por temas laborales, yo les cuento a todas las personas que nos están viendo acá en TV8, en Radio Dirección, me tocó hablar con un director de un colegio y él me decía que está bajando la matrícula justamente porque, de acuerdo al INE, al Instituto Nacional de Estadística, las parejas o los matrimonios están teniendo menos de un hijo aproximadamente, o un hijo máximo. Está afectando la matrícula de los colegios. Por eso algunos ya tienen menos cursos, están cerrando algunas escuelas, etcétera. Y eso también afecta al Ministerio Juvenil, ¿cierto, Fernando? Sí, no solo afecta al ministerio juvenil, sino que afecta a las iglesias. Así es. Y probablemente no lo estamos viendo tan claramente hoy, pero en Mm, 20 o en 30 o 40 años más va a afectar aún más a la iglesia local en nuestro país. Durante la semana, y hablamos de esto, porque ya el día martes, si no me equivoco, martes o miércoles, salió un reportaje de Mega mm, en donde mencionaba la baja natalidad en Chile, que es algo impresionante. sí. Y de ahí nos damos cuenta que si en nuestras iglesias no cuidamos a las nuevas generaciones, como además van naciendo muy pocos, si no cuidamos a esa familia que va a tener pocos hijos, nuestras iglesias van a ir envejeciendo cada vez más y Mm, vamos a tener menos nuevas generaciones porque si no cuidamos a una, difícil o a veces complica que llegan otros nuevos. Entonces nuestras iglesias van a ir envejeciendo. En el tiempo, las iglesias, sabemos que el Señor va llamando a distintos hermanos. ¿Y qué pasa con esas iglesias que no tienen ese recambio? Que antes y llegaba un matrimonio, como yo veo la opción de mi abuelo, con 7 hijos. claro. Ahí tienes una congregación entera.
Sí. Pero hoy en día llega un matrimonio con uno o Sí. con dos hijos, con suerte. Y si no, y si algo pasa con ese hijo que no se adapta, que no le gusta, que un hermano lo miró feo, que no le gustó, que cualquier cosa, hoy en día los padres, de hecho, están decidiendo más por los hijos que por ellos mismos. Claro. Entonces se van a cambiar de iglesia. ¿Y qué va a pasar? Ya no van a tener nuevas generaciones. Y la iglesia va a ir envejeciendo, van a ir llegando a la presencia del Señor y no va a tener ese recambio. Entonces, esta baja de natalidad en Chile es preocupante, porque si antes nuestras congregaciones de un hermano tenía cinco o seis hijos, se quedaban dos o tres o cuatro, la iglesia seguía avanzando, ese tenía otros tres, cuatro, y la iglesia iba creciendo y constantemente tenía niños. Hoy en día eso se va a ver a la baja. Mm. Van a ser dos personas que van a tener uno, y si no se cuida ese, vamos a quedar sin recambio. Y quisiera mencionar esto de que hoy en día los padres eligen más por los hijos. Debe uno Sí, recordar eso. sí, sí, Dame hermano. un segundito. Sí, sí, como no, hermano, porque justamente, bueno, aquellos que nos están viendo pueden compartir también su opinión con nosotros. Yo quiero enviar un saludo a todos los que nos están viendo. Este tema afecta a nivel nacional y también a nivel de la iglesia, que tremendo, afecta, y quizás ahora no lo vemos, más adelante se van a ver las consecuencias. Por eso es que más adelante van a ver, o Chile va a ser muy similar como algunos países de Europa, una sociedad mucho más anciana, más vieja, con todo el respeto, ¿no? Todos vamos para allá, pero va a tener esa consecuencia nuestro país. Así que, bueno, que Dios nos ayude en todos los desafíos que se nos vienen. Todo esto, en esta nación que estamos, tiene sus consecuencias. Y estamos compartiendo acá del Ministerio Juvenil, de cómo tenemos que ahora nosotros y aquellos que nos están viendo, que son papás, tíos, mamitas, abuelitos, cómo empezar a compartir del Evangelio en sus hogares y sobre todo cómo verlo esto y abordarlo en la iglesia, de las realidades nuevas que tienen los jóvenes. No sé, hermano, si usted volvió por ahí el contacto desde Los Ángeles, California. No sé si está mi hermano, si no, no está disponible, tranquilo, no, hermano. Usted me interrumpe, no, hermano, cuando esté listo. A ver. Volví. Creo que no sé si me puede escuchar, Sí, Carlito. hermano, sí te escucho súper bien. Te escucho súper bien. Estábamos comentando acá Da- este tema. No sé Ya, justamente. te quedó algo ahí en el tintero, hermano, por ahí. Adelante nomás. Sí, estaba comentando que hace unos años yo fui criado, por ejemplo, a que yo hacía lo que mis papás decían o lo que ellos Claro, pedían y claro. yo no tenía que conformarse con eso. Bueno, yo Sí, tengo ya 32 años, digamos. mira. Pero fui criado con esa enseñanza más antigua. Hoy en día, los padres le preguntan a los hijos qué quieren Mm, almorzar. Y sí, si el hijo, en algunas familias, si el hijo quiere ir al McDonald's, al padre podría no gustarle el McDonald's, pero va para que su hijo se sienta feliz y contento. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con esta realidad social en nuestras iglesias? Que si no cuidamos a las nuevas generaciones y ese adolescente, ese niño, ese joven no se siente bien en esa iglesia y le gusta más o tiene más amigos o se siente más cómodo en otra congregación, hay familias que se van porque en lugar de que ese hijo deje de asistir a la iglesia, deje de conocer al Señor, prefieren cambiarse de congregación e irse a otro lugar. Entonces también es muy importante hoy en día. Y no se trata de que acomodemos nuestra iglesia a las nuevas generaciones, sino que realmente incorporemos a las nuevas generaciones dentro de nuestra iglesia, que son a veces tan adultocéntricas, que todo gira alrededor de los adultos que son los que toman las decisiones. Y ahí también hay un tremendo desafío. exactamente, hermano. Y ese es un tema que ha generado bastante discusión, hermano, de qué manera. Algunos piensan, la toman de esa manera, ¿cierto? De atraer más gente, dice, más personas, más almas. Pero de qué manera o a qué costo hacerlo. Es un tema que ha sido bien polémico, hermano, y por eso es que de repente vemos también iglesias como de a gusto consumidor, ¿no? No sé qué opinas tú, hermano, en ese tema, aunque sacamos poco, pero tiene que ver igual, ¿no? Con los jóvenes. Sí, tiene que ver. Lo que pasa es que uno debe entender que la misión de Dios son todas las personas. Y uno debe entender también que no todas las personas tienen las mismas preferencias. Sí, Creo que ahí uno debe ser honesto, consciente sí. y cuando uno sobre todo es joven, yo lo digo por mí, hablo de mi inexperiencia, uno quiere de pronto hacer cambios, hacer cosas y acercar como al gusto de los jóvenes, pero la iglesia debe ser generacional en donde tanto las nuevas generaciones
los adultos e incluso los ancianos se sientan parte de la iglesia. Mm, Eh, digamos, cambiar todas las cosas por hacer una iglesia solamente juvenil vas a perder a los ancianos, que exacto. ellos son constantes, son conscientes, tienen mucha experiencia, tienen sabiduría y tienen mucho que aportar también. Mm, Entonces tampoco se puede preferir al anciano en desmedro de quedarte sin jóvenes, ni tampoco se puede preferir a los jóvenes para quedarte sin ancianos o sin adultos. Entonces la iglesia debe ser generacional. Y en ese sentido, ¿dónde está la línea? Yo apostaría por esto, y es lo que le he dicho a muchas personas cuando he podido, que la doctrina no se toca, la mm, doctrina no se mueve, uno tiene su forma, uno cree, digamos, por dar un ejemplo, ¿qué es doctrina? Es creer en la Trinidad. Nosotros no nos movemos de eso. Si tú crees en la Trinidad, eso es doctrina, eso es inamovible. ¿Qué otra cosa puede ser doctrina? El bautismo del Espíritu Santo, perfecto. ¿Qué otra cosa? Ya, listo. Y te vas armando tu doctrina. Y que no es doctrina es la liturgia, el templo, claro. si les gusta con bancas, si le gusta con sillas, si a alguien le gusta poner luz, a algunos no le gusta poner luz, a algunos le gusta, no sé, la manera de ir vestido, que a algunos les gusta ir en polera, no otros que tienen que ser con camisa. Todas esas cosas que son, no sé, accesorios de cómo hacer iglesia, son liturgia o son tradiciones, todo eso se puede mover. Todo eso se podría ajustar dependiendo del contexto, dependiendo del lugar, pero lo que es doctrina no se toca. Todo Mm. lo demás podría ir adaptándose de tal manera de que tengamos una iglesia donde tanto las nuevas generaciones como la gente mayor se sienta parte de ella. Mira qué tremendo. Qué verdad, hermano. Cuánta verdad lo que estamos compartiendo acá con nuestro hermano Fernando. Fernando, vamos a ir a una pausa musical. Miguelito, para que usted esté atento, Millán. Vamos a ir con una pausa musical de un himno que es conocido. En un monte lejano. No sé si la has escuchado tú, Fernando, esa, en un monte lejano. Por supuesto, preciosa. Algunos le llaman en otras congregaciones en el Monte Calvario. Sí, exactamente, hermano. Y esta es la versión interpretada por el Ejército Evangélico de Chile, acá de la octava región. Así que ahí no sé si está tocando el sobrino el Miguelito, que está en la dirección. Así que un saludo. Y cuando guste, Máster, vamos con este video del Monte Lejano. Así que Dios les bendiga grandemente. Seguimos luego en Real Dirección.